Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas. No es la primera vez que participo en jornadas organizadas por Fundemi. Y realmente que haya organizaciones de padres que se dediquen a difundir lo que es la epilepsia, a ayudar a las familias y acompañarlas en todo un camino que a veces es fácil y a veces muy difícil y largo, es muy valioso, porque la epilepsia es una enfermedad frecuente, la tiene medio 1% de la población y, como ustedes saben, no hay una epilepsia, hay muchas epilepsias diferentes, con distintas causas, distintos pronósticos, que a veces sea una persona sana previamente o a veces sea una persona que tiene otra enfermedad neurológica o no solo neurológica. Y entonces el abordaje nos involucra a todos, a los médicos, a un montón de profesionales no médicos, a los docentes, a los psicólogos, a las psicopedagogas, a los genetistas, a los neuroradiólogos y a muchas otras especialidades que junto con la familia tienen que acompañar a estos niños, a estos adolescentes en un camino a recorrer. Yo voy a hablar de generalidades como una forma de presentación. Estoy abierto a las preguntas que tengan. Para pasar las diapositivas, supongo que será una vez. Tengo que apuntar, ¿sabes? A ver. Vamos. Esto ya me acuerdo. Yo me siento, me parece. Y les presento, para un poco empezar a charla, este niño que es derivado por una epilepsia de difícil control, que había pasado ya por más de una medicación. Como saben ustedes, en la epilepsia hay una enfermedad en la cual hay una actividad química eléctrica distinta en el cerebro que hace que tengamos diferentes síntomas y son muy variados. De eso vamos a hablar. Y tenía estas sacudidas cuando, cuando conciliaba el sueño. Y un un examen normal, con un electro normal, una resonancia normal, y no tenía epilepsia, tenía mioconías benignas del lactante. Entonces, esto es más que nada para decirle que estábamos hablando de epilepsia, pero a veces hay que precisar si realmente tiene epilepsia, y hay muchos otros diagnósticos diferenciales que tomar en cuenta. Por eso es tan importante toda la información que ustedes como padres puedan brindarnos en cuanto a los detalles de cómo se dan los episodios que les llaman la atención, que eso nos va a ayudar a nosotros a tener después criterio para ver cómo seguir adelante. En la epilepsia lo que se repiten son distintos tipos de crisis, que pueden ver que son focales, son generalizadas, a veces no es claro el origen, y hay distintos tipos de epilepsia. Y van a ver ahora que hay muchas epilepsias diferentes. Pero además hay comorbilidades. A veces se dan, como les decía recién, en personas que tienen alguna enfermedad, desde una persona, un chico que tuvo una alteración en la oxigenación cuando nació, a un chico que tuvo meningitis, a un chico que tiene un tumor cerebral, un chico que tiene una enfermedad que asocia manchas en la piel y lesiones en el cerebro, como puede ser la esclerosis tuberosa u otras enfermedades neurocutáneas. Y hay muchas causas que tenemos que considerar al mismo tiempo. Puede haber alteraciones estructurales en el cerebro, puede haber alteraciones genéticas como causa de su epilepsia, puede haber causas infecciosas, metabólicas, inmunes. Todo esto hay que tenerlo al mismo tiempo considerando cuando vamos a hacer el diagnóstico de una epilepsia, entonces ver qué tipo de crisis tiene, qué tipo de epilepsia tiene, qué otros problemas tiene, si tiene una dificultad a nivel cognitivo, si tiene un trastorno de espectro autista, si tiene un trastorno de aprendizaje o no, y cuál es la causa. Y todo esto nos va a permitir generar una estrategia, tanto de diagnóstico, de estudios a realizar, como de tratamientos a hacer. Como ven, hay muchos tipos de crisis diferentes, de síntomas de la epilepsia, y no voy a hablar de todas ellas, pero voy a mostrarle algunos ejemplos de los que son más frecuentes. Como la epilepsia ausencia, por ejemplo, en la cual quedan niños de edad escolar, en la cual de golpe tienen una ruptura de contacto, conectan, a veces pueden tener unos otros síntomas, a veces no. Hay una prueba que hacemos que la hiperventilación, que frecuentemente desencadena estas ausencias. Van a ver que esta niña queda ventila, preventila, y luego va a quedar inmóvil, ausente, etcétera. Una epilepsia que a veces se identifica fácilmente y a veces tarda los padres en consultar.
Por eso a todo síntoma, si de inicio brusco, que sea episódico y después finalice, hay que darle jerarquía y hay que saber que puede ser un síntoma de caso de una epilepsia. Y en este caso hay un estudio fundamental que hacemos, que es el electroencefalograma en todo paciente con epilepsia, donde tiene un patrón típico, que es la punta onda generalizada a 3 ciclos por segundo. Ahora les voy a mostrar otro tipo de crisis. Estos ejemplos me los pasó la doctora Gabriela Reyes, gentilmente. Y miren lo que hace acá. Acá tiene un espasmo el chico, una contracción de los miembros breve, puede ser a veces en flexión, en extensión. Lo característico es que se den, sobre todo en la transición vigilia-sueño, al despertar o al conciliar el sueño. Y es un tipo de crisis que hay que detectarla precozmente, porque puede indicar, y suele indicar muchas veces una epilepsia que puede ser grave si no se la controla y que puede comprometer el desarrollo y que obliga a tomar una conducta activa. Vamos a ver. Y acá tenemos otro bebé que ahí claramente tiene nuevamente una crisis. Y ven su correlato en el electroencefalograma y en el registro de los músculos que se le pone en los brazos y las piernas, que es el electromiograma. A veces sean aisladamente, a veces sean en salvas, es muy frecuente que sean en salvas, a veces son más largas y entonces esto es una crisis tónica. Y eso no vamos, podríamos estar toda un día o una semana mostrando distintos tipos de ejemplos. Y por eso es tan preciso que los que observen un episodio de estos traten de, a pesar de la angustia, ahí tiene una crisis tónica, ven que tiene una crustación tónica pero más sostenida, con también alteraciones acompañantes en el encefalograma, que traten de observarlo, que traten de filmarlo si pueden con un celular, porque todo es información valiosa para nosotros. Mm. Como ven estos chicos, miren ahí, un chico inmóvil y empieza a parpadear y simultáneamente aparece esta alteración en el electroencefalograma, que también es una punta onda. Tiene una ausencia con mioclonías palpebrales. Un estudio que hacemos frecuentemente es, cuando son frecuentes los episodios, filmarlo al niño y hacer un electroencefalograma, lo que llamamos video electroencefalograma, porque eso nos permite tener una información muy, muy valiosa. Y ahí fíjense cómo cae bruscamente y contrae los miembros, pero se extiende. Otro ejemplo este es un espasmo axial. Y entonces, como pueden ver, hay muchas crisis que acá no podemos mostrarles por falta de tiempo, que hacen que tengamos, junto con la información nosotros de la semiología de los síntomas de la crisis, más los otros elementos que hacen a toda la historia clínica del paciente, la posibilidad de decir, bueno, tiene esta o esta o esta epilepsia. Y fíjense cómo hay epilepsias que son autolimitadas, que son, por suerte, muy frecuentes. Piensen que de 100 personas con epilepsia, 70 van a tener una epilepsia de fácil control, a veces ni requiere un tratamiento, a veces requiere un tratamiento por algunos años, a veces requiere un tratamiento muy largo para toda la vida. Hay otras encefalopatías epilépticas y el desarrollo en el cual el problema no es solo la epilepsia, sino que además de la epilepsia hay un compromiso del desarrollo y de la maduración del niño. Hay epilepsias que tienen una causa específica y que corresponde a una enfermedad en particular. Y con los avances de la genética eso nos permite tener diagnósticos mucho más precisos y algunas de estas entidades tienen un tratamiento específico. Fíjense cómo de acuerdo a la edad hay distintos grupos de síndromes epilépticos y entonces la edad va a ser un factor junto con todos los otros elementos que les conté que también nos va a ayudar a ver qué tipo de epilepsia tiene cada niño. Y fíjense que hay epilepsias que son generalizadas cuando la actividad eléctrica simultáneamente afecta a todo el cerebro.
Hay otras que son focales cuando hay una zona del cerebro en la cual se originan. Hay otras, hay unas donde no queda claro donde sí son focales o generalizadas. Hay otras, por ejemplo, este grupo donde hay un progresivo deterioro en el desarrollo del paciente a medida que va evolucionando la enfermedad, muchas de causa genética, algunas con tratamiento específico, otras no. Y así como hay epilepsias que empiezan en la infancia, hay epilepsias que empiezan en la vida adulta, y hay otras que pueden empezar tanto en la vida adulta como en la infancia. ¿Cómo estudiamos a un niño con epilepsia o a un adolescente con epilepsia? Primero, lo más importante es hacer una buena historia clínica, con todos los detalles del desarrollo, de los antecedentes en toda su vida, de los antecedentes familiares, porque a veces hay epilepsias que pueden tener afectación genética y más de uno en la familia. Hacer un buen examen neurológico, un examen que es no solo neurológico, sino también un examen clínico. Hay dos estudios básicos que hacemos, un electroencefalograma, que consiste en registrar actividad eléctrica del cerebro, y una resonancia de cerebro, una foto para ver si hay una alteración estructural. Pero después hay muchos otros estudios que a veces los necesitamos, a veces no. Que ahí están desde estudios genéticos, estudios metabólicos, otros estudios de neuroimágenes aparte de resonancia, evaluaciones cognitivas, psicopedagógicas, evaluación nutricional. Hay muchas otras cosas que podemos necesitar. Por eso es tan importante el trabajo interdisciplinario, ya que esto abarca muchas disciplinas. Un estudio que hacemos, les contaba, es el videoelectroencefalograma. Tenemos una unidad donde, y quiero contarles un poquito, donde se interna el paciente, se lo filma, se hace un electroencefalograma, a veces unas horas, a veces un día, a veces una semana. Y ahí se revalora la historia clínica, se revisan los estudios que se han hecho. A veces en los pacientes con epilepsia difícil control se hacen estudios donde se le colocan electrodos dentro del cerebro para registrar las convulsiones y poder precisar si son candidatos o no a cirugía, pero esos son casos puntuales. Tenemos dos habitaciones con camas para hacer estudios de bioelectroencefalograma las 24 horas, y tenemos personal técnico de enfermería, y tenemos otras dos habitaciones en el mismo sector, pero dedicadas a estudios de sueño. Tenemos lo que se considera en el mundo que es necesario para tener esta, esta unidad de bioelectro y formar parte de un centro integral de epilepsia. Tenemos en la unidad de bioelectro 8 técnicos, 4 que trabajan en el área ambulatoria. Tenemos 4 enfermeras permanentes en la unidad de bioelectro porque hay que cubrir todos los turnos. Yo soy el que está permanentemente con los becarios que me acompañan. Gabriela, que está en la parte ambulatoria, y los dos nos turnamos para la parte de informe de electroencefalografía. Y trabajamos, como les decía, con distintos servicios permanentemente y con distintas especialidades. Estos son los equipos, donde pueden ver ahí cómo se hace simultáneamente el registro del electroencefalograma y el video. ¿Y con quiénes trabajamos? Con un montón de personas dedicadas a poder tratar todos los aspectos que hacen a las personas con epilepsia. Y la epilepsia responde a muchas causas, a muchos mecanismos, a muchas alteraciones químicas y eléctricas que se dan en distintos receptores. De esto no voy a hablar. Y hay muchos tratamientos farmacológicos, de esto va a hablar después el doctor Gallo. Y hay muchos otros tratamientos no farmacológicos. Y entonces volvemos a, vuelvo a reforzar que no hay una epilepsia, sino muchas epilepsias diferentes con distintas causas, distintos tratamientos y distintas conductas a hacer. Y como les decía recién, hay un grupo de personas con epilepsia que tiene una epilepsia que no se controla fácilmente con la medicación, que es más o menos un 30%. ¿Y cuándo decimos que es una epilepsia fármaco resistente? Fíjense, cuando puede ser definida como el fracaso de dos esquemas de medicación anticonvulsivante apropiadamente elegidos y tolerados, ya sea en monoterapia o en combinación, para lograr la remisión sostenida de crisis. ¿No? Antes se pensaba que si una persona no respondía a la medicación, había que probar una medicación, una segunda, una tercera, una cuarta, y ya sabemos. Y si ya fracasó con dos medicaciones y esa persona tiene un correcto diagnóstico y las medicaciones fueron adecuadamente elegidas y dadas a dosis adecuada, ya tenemos que ver por qué está pasando esto y evaluar otras situaciones subyacentes y otros tratamientos posibles.
¿Y por qué hablo un poco de epilepsia de difícil control? Porque es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en el mundo. Porque 3 a 4 de los pacientes desarrollados van a presentar epilepsia en algún momento de su vida. Porque la epilepsia no controlada trae efectos muy significativos en la calidad de vida a nivel social, vocacional, psicológico, cognitivo. Fíjense que en este estudio del 2010, la epilepsia no controlada quedó cuarta entre 220 condiciones que producen discapacidad. Y algunas de las preguntas que nos hacemos cuando un paciente tiene una epilepsia difícil de control es, por un lado, si realmente tiene epilepsia, porque a veces no es tan fácil el diagnóstico y a veces puede haber subdiagnóstico o sobrediagnóstico. Si recibió el tratamiento adecuado a su síndrome epiléptico, si recibió las dosis máximas toleradas, porque si un adolescente no toma la medicación y tiene convulsiones, eso, eso es la causa y no hay que seguir probando medicaciones ni hacer cambios en el tratamiento. Si tiene un tratamiento específico o tiene una enfermedad de base subyacente, si existen factores desencadenantes o favorecedores que uno pueda modificar, si tiene un síndrome con indicación clara de cirugía, porque a veces puede ser la mejor opción y no hay que demorarlo, si tenemos que tomar otra conducta y pensar también en tratamientos no farmacológicos como la dieta cetogénica, como procedimientos de neuromodulación, y eso después se va a hablar. Y les voy a mostrar a compartir otros casos, por ejemplo, como la de este adolescente, que claramente tenía una lesión en su cerebro, es esta, que había sido operada 3 semanas antes de este cavernoma, y que empieza con supuestas convulsiones, concurre la guardia, pasa a la terapia intensiva, se hace un electroencefalograma donde se veía eso que aparentaba ser una crisis, y sin embargo, se trajo el video y vimos que no eran crisis, y todo esto eran artificios por el movimiento que hacía el paciente, y eran solamente eventos de causa psicogénica, psicológica. Entonces hay que estar muy atento a, a precisar bien en cada momento y a revalorar el diagnóstico permanentemente. Y por eso repito, ustedes son como observadores, nos van a ayudar mucho. Y sepan que no hay síntomas patognomónicos de crisis psicogénicas, que el interrogatorio es fundamental, que necesitan estos pacientes una evaluación multidisciplinaria de neurólogos, de psicólogos, de psiquiatras. Y el videoelectro nos ayuda mucho a ir confirmando, descartando estos diagnósticos. Este es otro ejemplo, muy cortito lo voy a presentar, de una niña que estuvo 2 años con eventos estereotipados, en el que tenía displacer, hacía movimientos con la boca, hacía movimientos con su tronco, le llevaba la mano al cuello porque algo le molestaba, eran estereotipados, tenía un examen normal, le iba bien en la escuela, habían pensado que podía tener reflujo gastroesofágico, le había hecho endoscopía que era negativa, le habían hecho un electrocardiograma por estos episodios de taquicardia y un Holter que era normal. Le habían hecho un electroencefalograma de vigilia que era normal. Y sin embargo, esta chica tenía una epilepsia, tenía claras alteraciones en el electroencefalograma, como ven acá, y tenía una clara lesión en el cerebro, como pueden ver acá, que tenía un tumor. A veces los diagnósticos no son tan rápidos ni tan fáciles en ningún lado del mundo. Y entonces, cuanto antes uno consulte, y cuanto uno más esté atento como médico a esta posibilidad, más rápido vamos a hacer un diagnóstico y de acuerdo a eso un tratamiento correcto. La noticia de la epilepsia genera muchos sentimientos en una familia, en un padre, en una madre. Depende de qué tipo de epilepsia tiene, depende de cómo es uno en su personalidad, depende de la familia en la cual esto llega. Hay distintas fases que no aplica esto no solo a la epilepsia, sino a todas las enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas. Hay muchas veces etapas de negación, en la cual uno les cuesta aceptar el diagnóstico. A veces puede haber síntomas de depresión, puede haber enojo, puede haber síntomas de culpa, pero finalmente hay que llegar, cuanto antes en lo posible, a una etapa de negociación y de aceptación. A aceptar el diagnóstico, a saber que hay que convivir un tiempo con este diagnóstico y a saber que hay que buscar la solución para que tenga el mejor tratamiento posible y la mejor respuesta. La epilepsia va a tener un impacto en la familia, va a haber que hacer, va a tener un impacto en la pareja, en los padres, cuando se trata de un niño, porque es algo que cuando
se da con convulsiones aisladas, a lo mejor tiene una convulsión por año, no afecta tanto la vida cotidiana. Pero cuando tienen ese 30% con epilepsia fármaco resistente, es disruptivo. Y entonces tenemos que saberlo y tenemos que ver qué estrategia buscamos para poder fortalecernos y a quién vamos a pedir ayuda. Y ante el diagnóstico, a veces llega rápido, a veces no. Al mismo tiempo tenemos que buscar la solución. Tenemos que ver qué posibilidades tener de conseguir los medicamentos, qué médico y qué institución nos va a dar contención y nos va a dar apoyo. Tenemos que buscar el tratamiento efectivo. Y, como les decía recién, según la familia, va a ser a veces difícil la repercusión. Pero bueno, hay que seguir buscando, aunque, a pesar de que haya distintos recursos, distintas situaciones económicas, distintas creencias religiosas, distinta accesibilidad. No es lo mismo estar en Buenos Aires que estar en un pueblo, no es lo mismo tener una cobertura social que no tenerla, no es lo mismo tener un buen trabajo que no tener recursos. Sin embargo, y por eso es tan importante no solo lo que hagamos los médicos, sino todas las sociedades, asociaciones, todo lo que se puede hacer a nivel del gobierno, de la escuela y de las fundaciones como ustedes que están tan presentes y ayudan tanto. A pesar de que es un problema que nadie quiere tener, hay que aceptarlo. Y cuanto antes lo aceptamos, podemos hacer mejor las cosas. Me gustó esta frase, que se la saqué de un psiquiatra, que decía que podemos ser nuestros mejores aliados o nuestros peores enemigos. Y, y eso hay que tenerlo presente. Y ver cómo hacemos para que nuestros esfuerzos sean productivos y ayuden a estar mejor. Hay que muchas veces tener en cuenta que esto va a ser muy, va a afectar mucho no solo al niño, no solo a los padres, sino a toda la familia. Y a veces hay que reformular los roles de cada integrante, flexibilizarlos. Hay que ver también en qué plano y con qué perfil uno se va a comunicar. Cómo hay que acordarse de los hermanos también, que pueden ser de mucha ayuda o que también se pueden sentir muy relegados ante toda la atención que uno pone en un niño con una enfermedad que de golpe llega como una tormenta a una familia. Hay que pedirle a veces ayuda a los abuelos o a los tíos o a los vecinos o a los amigos para saber cómo uno puede repartirse y cómo puede seguir adelante. Recuerden que los niños aprenden de nosotros, de lo que hacemos, de cómo lo vivenciamos. Hay que tratar de estar seguro para poder transmitir seguridad, tranquilidad. Hay que desmitificar los prejuicios y, y hay que estar informados y para informar y educar, todos son bienvenidos. Esto un poco para reforzar un poco lo que acabo de decir, de la necesidad de aceptación y de trabajar en conjunto y de buscar estrategias útiles y saber que la epilepsia toca distintos aspectos. Puede tocar la vida social, la escolaridad, en los adolescentes la posibilidad de tener un registro de conducir, la vida deportiva, el estado de ánimo. Hay que hablar de aspectos relacionados con la anticoncepción. Tienen que saber que el SUDEP, que es la muerte súbita, que es algo que, que le puede pasar a cualquier persona sana de golpe, fallecer sin una causa clara en el momento y sin poder hacer nada, a veces, en las personas con epilepsia y control es más alta la incidencia. Por eso es tan importante darle el tratamiento adecuado y tratar que deje de tener una epilepsia farmacoresistente el que la tienen. Y para terminar, quiero contarles ahora en estas diapositivas que hay muchas otras áreas o muchas otras funciones que pueden estar alteradas en las personas con epilepsia. En las personas con epilepsia, especialmente en las personas con epilepsia de difícil control, puede haber más posibilidad de compromiso cognitivo, gracias, trastornos de aprendizaje, puede haber trastornos del ánimo, y esto nos dicen cómo está muy aumentada la incidencia de todos estos aspectos en las personas con epilepsia. La mayoría de las personas con epilepsia van a tener una inteligencia normal y un aprendizaje normal, y van a hacer una vida plena y autónoma. Pero las posibilidades de todas estas dificultades son mayores. Entonces, si las tiene, hay que evaluarlo adecuadamente al paciente, hay que saber cuáles son los factores que están relacionados con esto, y hay que darle entonces, hay que ver cómo los ayudamos. Esto ya lo dijimos. A veces las alteraciones que afectan, por ejemplo, el aprendizaje o el cognitivo depende de la epilepsia en sí.
de las alteraciones que vemos en el electroencefalograma que están muy aumentadas y que condicionan no solo convulsiones, sino una afectación cognitiva. Y ahí tenemos que ser más efectivos en el tratamiento de la epilepsia. A veces, van a ver después, hay síndromes especiales que sabemos que van a generar un compromiso cognitivo, un compromiso en el aprendizaje, un compromiso en el desarrollo. A veces las medicaciones ah, tienen efectos adversos que afectan lo cognitivo, que dan sedación, que afectan la memoria, que afectan la atención. Y entonces, sobre todo algunas, como acá ven el fenobarbital, las benzodiazepinas, el topiramat, cuando las recetamos, y que son medicaciones que pueden ser muy efectivas, estamos muy atentos a esas posibilidades porque a veces tenemos que suspenderlas o rotarlas por otra o disminuir las dosis. Y es importante el diagnóstico precoz de estas dificultades del aprendizaje o de trastornos cognitivos que pueden ser situación dependiente, porque la prevención evita que esto progrese, que a veces puede dejar un daño permanente. Los trastornos del ánimo constituyen también una comorbilidad muy frecuente en las personas con epilepsia, particularmente la epilepsia lóbulo-temporal en la población adulta. Pero en los niños también se ven distintos síndromes epilépticos. Hay mayor riesgo de depresión. Y las personas con depresión también tienen mayor riesgo de epilepsia. Por eso es tan importante estar atento a estos síntomas y pedir ayuda y, y trabajar en conjunto con psicólogos, psiquiatras y otros profesionales. La incidencia de suicidio también puede ser más alta en las personas con epilepsia fármaco-resistente. Y eso está descrito especialmente con distintas medicaciones. Y por eso también vamos a tenerlo en cuenta. Lo que decía recién, la muerte súbita, que es una entidad que hay que tenerla también siempre presente. Y fíjense como, por ejemplo, se ha mostrado que en algunos grupos de pacientes, por ejemplo, que tienen una epilepsia muy difícil de control y que eran candidatos a cirugía y fueron operados, la incidencia de muerte súbita bajó significativamente, que es lo que muestra esta diapositiva. Lo voy a seguir avanzando. ¿Y puede hacer deportes un niño o un adolescente con epilepsia? Esa es una pregunta básica que muchas veces se hace. Y sí pueden hacer deporte, pueden hacer una vida plena, pueden hacer gimnasia, pero hay que tener ciertas precauciones, por ejemplo, con las actividades acuáticas, porque ahí sí va a necesitar una supervisión permanente. Y van a ver que hay muchas publicaciones donde nos dicen cuáles son las actividades deportivas que tienen muy bajo riesgo o un riesgo similar al de la población de tener un riesgo y cuáles son las actividades deportivas donde hay que tener más cuidados. Y tiene que ver muchas veces con el sentido común todo esto. Pero como no vamos a hablar de todo esto ahora, por lo menos quiero recordar que sí hay que tener mucho respeto a todo lo que sea actividades acuáticas, sea el mar, sea la piscina, sea un río, bañarse en ducha y no en bañadera, no trabar la puerta del baño, estar muy atentos. He tenido más de un paciente que ha tenido situaciones de riesgo o de fallecimiento en el agua por una epilepsia no controlada. Vamos a seguir avanzando. Otra cosa es que, bueno, ustedes tienen que, y esto no es nada fácil, tener un médico de cabecera, tener una institución a quien recurrir, saber cuándo pedir ayuda, y ante la duda saber que tienen que consultar, no quedarse con dudas, porque si no esto angustia y hace que muchas veces uno no tome las decisiones correctas. Hay muchas recomendaciones que también se hacen en cuanto a la prevención de accidentes en el hogar, ¿no? De evitar que los niños y los adolescentes con epilepsia, sobre todo los que tienen crisis frecuentes, tengan posibilidades de accidentes por cortarse, por quemarse. Y eso hay que tenerlo presente cuando van a dormir, cuando van a cocinar, cuando van a hacer las actividades cotidianas. No todo traumatismo es prevenible. Y lo más importante me parece que es la última oración de esta diapositiva. Tratar de encontrar un equilibrio entre brindar seguridad, pero evitar sobreprotección. Y estas son recomendaciones que se aplican en general, pero cada epilepsia y sobre todo cada historia merece recomendaciones individuales. Entonces, lo que estoy diciendo ahora, a lo mejor a algunos les sirve y a otros no, porque son historias muy diferentes. Estos son también recomendaciones que dan a veces de cómo evitar que pueda golpearse, que pueda lastimarse, evitar estar en contacto con calentadores, con planchas, con situaciones donde pueda cortarse.
y hay muchas otras cosas que podemos hablar, pero tampoco puedo abundar demasiado ahora. Tan, tan, tan. Pero fíjense todas las recomendaciones que hay, y esto podemos hablar con tranquilidad en otro momento. Yo voy a seguir ahora dándole la palabra al doctor Gallo, les voy a agradecer, les agradezco a todos los que trabajamos juntos acá y a todos los que no están en la foto, porque somos muchos más. Les agradezco a todos ustedes porque son los que nos ayudan a poder hacer lo mejor para las personas con epilepsia. Pienso que estas jornadas tienen que seguir replicándose, tienen que darse no solo para la familia, sino para la comunidad, para los docentes, para los distintos profesionales que trabajamos en la salud. Todo esto es valiosísimo. Así que les agradezco de nuevo y les cedo la palabra a Adolfo.